Hola, buenas tardes. Le habla Luis Azoka, alumno de Ingeniería Ambiental. Estamos aquí con la señorita Verónica Mesa, jefa de proyecto del humedal Yali, y le vamos a hacer unas preguntas sobre eso. Lo primero, lo ocurrió el 27 de febrero del terremoto. ¿En cuánto afectó al humedal? El terremoto afectó en una gran magnitud el humedal porque primero hubo un arrastre de materia orgánica, un arrastre de cubierta vegetal también, sobre todo en la zona costera, en la laguna albúfera. El humedal tiene alrededor de 500 hectáreas y la zona protegida son 500 hectáreas más o menos. La cuenca son 11.000 hectáreas. Entonces el humedal arrasó con parte de la cubierta vegetal y de la cubierta orgánica de la zona costera. Por lo tanto, uno de sus mayores efectos fue el terminar con la duna costera. La dejó planita. Sí. Quedara plana, totalmente plana. Una de las funciones ecosistémicas de los humedales es poder sustentar, como les decía, las funciones ecosistémicas del humedal son muchas: la diversidad, la reserva de agua, la reserva de nutrientes, pero una de las más importantes es ser capaz de soportar grandes masas de agua provenientes de marea o provenientes de terremotos, de tsunami. Entonces esa función la cumplió bien, pero ya no hay duna costera. Entonces es totalmente plano y ahí hay mucho de deporte inadecuado porque pasan motos y jeep y eso hace que se pierda más la estructura de la duna todavía y que exista una afectación muy importante de los nidos de aves nativas y aves migratorias en el humedal. Hay aves que migran más de 22.000 kilómetros por el Pacífico y vienen solamente a anidar al Yari. Entonces todo eso se pierde si no tenemos duna. Por eso que una de las principales características de la propuesta es ver cómo estudiar la dinámica de la duna y cómo poder recuperarla un poco. ¿Aproximadamente cuántas especies se ven afectadas? En relación a la cantidad de especies, aquí hay un librito. En ese librito hay... Es ahí. Este mismo. Son alrededor de 25.000 especies. Esto es del río Maipo, lo hace una persona que está a cargo del Museo de San Antonio. Y él entonces indica que hay una gran cantidad de especies y además que en algunos casos hay alrededor de miles de ejemplares de una sola especie. Entonces eso le da una característica especial al humedal. Por ejemplo, el cisne coscoroba, que está en peligro de extinción, es una de las especies que habita el humedal. Entonces, si hay una cantidad importante de forzantes, por ejemplo, una del terremoto, otra las funciones antrópicas, por ejemplo, el yipeo y ese tipo de cosas, claro que afecta la anidación y la vida de las aves. Todas estas aves están en esa zona. ¿Eh? Bueno, ustedes están en un plan de restauración ahora, ¿cierto? No, estamos en un plan de preparación de una propuesta de restauración. Para eso nos contrató el Ministerio del Medio Ambiente a través de un convenio entre la UCLA y nosotros. Perdón, entre la UCLA y el Ministerio. Entonces, lo primero que nos pidieron es elaborar una propuesta. En eso estamos, en elaborar la propuesta de restauración. Eso significa hacer un levantamiento de línea de base en aspectos como los cuerpos de agua, que son 14 cuerpos de agua en el humedal, pero son 3 solamente las lagunas protegidas, estudio de sedimento de las lagunas, estudio de suelo, estudio de fauna, estudio de flora. Entonces, con toda esa información se puede elaborar una propuesta. Ahora, todos los estudios ambientales en el mundo son de varias temporadas, porque nosotros podemos detectar algo en el verano que no va a ser un aspecto muy importante y podemos no detectar algunas cosas que sí se van a presentar en otras épocas del año. Entonces nosotros no podemos llegar y elaborar una propuesta completa con distintas estrategias, con distintos ejes,
si no tenemos toda la información primero. Entonces tenemos que hacer otros monitoreos más en invierno. ¿Ya? Yo por lo que leía, salía alguna parte que salía como los aportes que eran de Canadá. Así Eso, es, ¿por qué el gestor de los fondos es el Ministerio del Medio Ambiente y los fondos son de Parks Canada, de una agencia de parques de Canadá. ¿Por qué es de ellos? Porque ellos vieron que las aves nativas de Canadá que migran por el Pacífico y que llegan hasta Chile están disminuyendo su número. Entonces, dado eso, están levantando esta posibilidad de entregar fondos para que nosotros nos organicemos, los chilenos, es decir, las universidades, los servicios públicos y quienes nos administran en conjunto, seamos capaces de levantar una propuesta que permita mejorar el estado y la condición del humedal. ¿Ya? Y eso es porque ellos notaron, mire la mentalidad que tienen, notaron que tienen menos aves. ¿Ya? con las aves migratorias. ¿Usted cómo ve la postura de la región sobre estos temas, sobre el agua? Bueno, el agua es una cosa y el yali es otro tema. El agua es una cosa Sí, pero sobre bastante estos grave. temas, ¿usted cree que la postura de la región está como...? No, la cultura, o sea, falta mucho educar a las comunidades, a las personas, hacerlas un poco responsables, porque no puede haber una responsabilidad única por parte del Estado o por parte de las universidades. Tiene que haber algo que cada uno sea capaz de hacer y en eso yo creo que ustedes tienen un rol muy importante en relación a su carrera y en relación a lo que van a hacer cuando estén trabajando. Nosotros tenemos la obligación, las universidades tienen la obligación no solamente de generar conocimiento, sino que también de que este conocimiento no quede guardado como tesis, sino que se pueda llevar a cabo en forma práctica, operativa, en distintas localidades o en comunidades, con respecto, por ejemplo, a los humedales. En el YALI hay una estadística de la gente que ingresan chilenos e ingresan muchos extranjeros. Los chilenos vienen a pasear, así dice. Es decir, uno viene a mirar el suelo. Los extranjeros vienen a mirar las aves, a estudiar las aves. Entonces hay una diferencia que era muy importante, pero eso también es responsabilidad nuestra y de los futuros profesionales del área ambiental, de primero no mirar las unidades ecosistémicas como algo romántico, sino como entendiendo cuál es la función concreta que cumple cada una. Por ejemplo, las aves distribuyen semillas nativas, mantienen la diversidad, entre otras funciones. Muchas gracias, señorita, por su tiempo. Una pequeña entrevista. Una pequeña entrevista. Gracias.